Hola, soy Cristian. Le doy la bienvenida a este primer video del curso de patrones de diseño. Bien, en la clase anterior vimos como una introducción a este curso y vimos qué vamos a aprender a lo largo de todo esto. Pero en este video ya vamos a introducirnos del todo a los patrones de diseño, vamos a ver su clasificación y hablaremos sobre los principios SOLID. Perfecto. Recapitulando, ¿qué son los patrones de diseño exactamente? Bien, bueno, básicamente vamos a tener muchísimas definiciones en Internet, pero aquí tenemos una de las más claves, que son los patrones de diseño son soluciones habituales a problemas que ocurren con frecuencia en el diseño de software. Son como planos prefabricados que se pueden personalizar para resolver un problema de diseño recurrente en tu código. Bien, como podemos ver por pantalla, y nos dice que son soluciones habituales al momento que diseñamos software. ¿Pero a qué me refiero cuando diseñamos software? Me refiero cuando estamos planificando absolutamente las clases, las interfaces, cómo vamos a hacer para tal clase pueda depender de tal clase. Ya absolutamente a todos esos temas me refiero al momento que estamos diseñando. Bueno, en esos momentos, en esos precisos momentos, nosotros podemos tener muchísimos problemas. Y para ello en este curso vamos a ver 23 patrones de diseño aproximadamente y vamos a presentarte diferentes casos de uso. Y por cada caso de uso vamos a identificar el problema. Una vez identificado el problema, te voy a explicar los patrones de diseño según su clasificación. Así es, porque te voy a mostrar en este video absolutamente la clasificación de todos los patrones de diseño. Bien, porque te puedo dar demasiada teoría, hay demasiada teoría en Internet, ¿verdad? Pero la idea es también ver un poco de teoría y ver la práctica, porque si te muestro demasiada teoría, demasiadas letras, como que te vas a marear un poco. Entonces, ten algo básico y ten como una idea que un patrón de diseño es como una solución algún problema que puede pasar en tu código, al momento que lo estás diseñando, ¿bien? Al momento que estás tratando de crear tus clases, tus interfaces y estás tratando de hacer algún tipo de asociación, ¿verdad? Entonces, ten en cuenta eso. Quiero que tengas en mente eso, ¿bien? Así que eso es un patrón de diseño. Continuemos. Historia de los patrones. Bueno, aquí vamos a ver algo muy importante, porque nos dice que los patrones son soluciones habituales a problemas comunes en el diseño orientado a objetos. Cuando una solución se repite una y otra vez en varios proyectos, al final alguien le pone un nombre y explica la solución en detalle. Básicamente se descubre como un patrón de diseño. Y diseño porque estamos diseñando software, o sea, referimos a todo lo que tenga que ver con los objetos. ¿Bien? Porque este es un tema muy relacionado con la programación orientada a objetos. Bien, así que por ello tienes que dominar este pilar de la programación orientada a objetos. Bien, como nos dice que son soluciones habituales, obviamente los patrones, y bueno, este no es que ya existían, sino tampoco es que vamos a descubrirlo, sino que surgen. O sea, cuando estamos en algún proyecto, bien, estamos en cualquier proyecto, estás codificando, estás haciendo un sistema. Bien, entonces tú tienes algún error. Oye, mira, tengo un error acá. Por ejemplo, yo quiero agregarle nuevas funcionalidades a tal clase, pero se me hace demasiado difícil. Se me hace demasiado difícil. Entonces, que si yo agrego algo acá, absolutamente voy a tener errores en las demás clases que están asociadas a esta. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Tendría que inventarme alguna solución. Entonces, lo que pasa es que tú ibas a inventar esa solución y de esa solución tú la vas a poder aplicar a varios proyectos, ¿verdad? O en diferentes casos de uso que tú puedas tener. Y digamos que tú estás trabajando en otros 4 proyectos. Entonces tú tienes ese mismo problema tanto en este proyecto como en los otros 4. Entonces, si tú implementas la solución que acabas de descubrir, tanto este como los otros 4 proyectos, y puedes ver que se va a ir repitiendo. Y a la vez también tienes un amigo, oye, mira, tengo este problema, y le pasas la solución que tú has aplicado. Y a la vez el amigo de tu amigo tiene otro problema parecido al de ustedes y tú le pasas esa misma solución. Y entonces, cuando ya esto funciona para varias ocasiones, se le llama un patrón y nosotros le vamos a llamar los famosísimos patrones de diseño. Hablemos ahora de un tema muy importante y es la clasificación de los patrones. Bien, los patrones se van a clasificar básicamente en 3 grupos. Vamos a ver los creacionales, estructurales y de comportamiento. Bien, aquí por pantalla vamos a leer lo que nos dice. Los patrones creacionales proporcionan mecanismos de creación de objetos que incrementan la flexibilidad y la reutilización de código existente. ¿Qué quiere decir básicamente flexibilidad? ¿Qué rayos es esto? Bueno, en el contexto de patrones de diseño, o sea, cuando nos estamos refiriendo al tema de patrones, la flexibilidad se refiere a la capacidad del sistema, o sea, de nuestro sistema, para que se pueda adaptar fácilmente a cambios o a requisitos en nuestro entorno. Bueno, o sea, básicamente es la capacidad de nuestro sistema o que tiene nuestro sistema para que se pueda adaptar a distintos cambios. Bien, básicamente con eso me refiero a flexibilidad. Y la reutilización de código.
Entonces, cuando hablamos de patrones creacionales, nos dice que proporcionan mecanismos de creación de objetos. Ahí lo dice su nombre, como lo dice creacionales, creación de objetos. Son patrones que van a resolver una gran variedad de problemas relacionados con la creación de objetos. Entonces, el primer grupo, en el cual se va a clasificar los patrones de diseño, son los creacionales. Bien, se van a encargar absolutamente de resolver todos los problemas relacionados con la creación de objetos. Bueno, y te voy a poner algunos problemas comunes que podemos tener, porque la verdad que existen muchísimos, y como te digo, en un video no te puedo resolver absolutamente todos los problemas que pueden haber, porque eso lo podemos ver en la práctica, y en la práctica ya te vas a dar cuenta. Te voy a mostrar un código y te voy a decir, mira, acá está el problema. Entonces, nosotros vamos a hacer tal cosa y vamos a implementar tal patrón que pertenece a tal grupo. De esa manera, como lo vamos a hacer en un momento, pero eso será para los próximos videos. Bien, entonces, nuevamente, tocando el tema de los patrones de diseño creacionales, aquí vamos a mostrarte o te voy a mencionar algunos problemas. Por ejemplo, el problema más común cuando estamos trabajando con patrones creacionales es el problema de la creación de instancias únicas. Mira, hay veces que se requiere que tengas una sola instancia en tu proyecto. Probablemente no me entiendas, pero te lo voy a decir igualmente, te lo voy a comentar. Bien, entonces tú solamente quieres una instancia. Por ejemplo, tú estás creando, estás trabajando con una clase y la llamas demasiadas veces a esa clase. Bien, tú vas a utilizar esa clase demasiadas veces, muchísimas veces, porque lo llamas en este método, en este otro método, en este otro método, en este otro método, y lo llamas en muchos métodos. Entonces tú vas a hacer en cada método una instancia, instancia, instancia. Wow, son demasiadas, te dirás. Y esto va a sobrecargar demasiado tu programa y lo va a hacer un poco más lento. Entonces, para ello, para solucionar este problema, existe un patrón llamado singleton. Y este patrón se va a encargar de básicamente retornarte una sola instancia para todo el sistema. Bien, y eso, bueno, va a mejorar muchísimo más el rendimiento de tu sistema. Y este vendría a ser un patrón creacional porque, bueno, por lo que te estoy comentando, estamos retornando una nueva instancia. Y recordemos que cuando manejamos el tema de instancias, de todo eso relacionado, nos referimos a los objetos, porque recordemos que es un objeto, es la instancia de una clase. Entonces, por ello, estamos en el tema de patrones creacionales. Otro problema muy común, por ejemplo, a ver, digamos que tú estás creando, haciendo una instancia, ¿verdad? Estás creando un objeto. Y ese objeto, bueno, para realizar, llamar a esa clase, para poder crear ese objeto nuevamente, básicamente le estás pasando parámetros. Y este tiene varios parámetros, tiene muchísimos, ¿bien? Y puede ser un poco, un poco tedioso, ¿verdad? Pasarle demasiados parámetros, el tema de la inicialización y todo eso. Bien, crear constructores, crear un constructor que tenga tal campus, otro constructor que lleve tal campus, puede ser un poco tedioso. Bien, entonces, para ello también existe otro patrón que se llama Builder, que es el patrón constructor y es un patrón de tipo creacional, que nos va a facilitar igualmente la creación de objetos. Bien, este te va a permitir básicamente crear objetos muy complejos de una manera muy sencilla. Bien, entonces, este sería el tema de los patrones creacionales. Hacemos el siguiente tema y sería el tema de los patrones estructurales, que sería otra clasificación. Y bueno, explica, bueno, aquí como podemos ver en pantalla, básicamente nos explican cómo ensamblar objetos y clases en estructuras más grandes, a la vez que se mantiene la flexibilidad y la eficiencia de la estructura. Bien, como podemos ver por pantalla, nos explica cómo podemos unir, mejor dicho, armar, cómo podemos realizar una unión de los objetos y las clases. O sea, cómo podemos relacionar los objetos y las clases en estructuras más grandes. Y de esta manera, a la hora de relacionarlas, que éstas sean flexibles para un futuro. Son flexibles para un futuro, nos van a permitir agregar nuevas funcionalidades en un futuro. Y bien, te voy a poner un ejemplo. Esto está más relacionado con el tema al momento que estamos creando las clases, los objetos, ¿verdad? Eso está relacionado con ese tema, con la relación que hay o la composición entre las clases y los objetos. A diferencia de los patrones creacionales, que están más centrados en la creación de objetos, ¿verdad? En manejar toda esa parte. Aquí vamos a centrarnos en manejar cómo va a ser la estructura de las clases, de las interfaces, ¿verdad? De los objetos. Entonces, en la clasificación anterior nos basamos en la creación y en esta segunda en la estructura, ¿verdad? En la estructura de las clases, de las interfaces y de los objetos. Patrones de comportamiento. Estos se encargan de una comunicación efectiva y la asignación de responsabilidades entre objetos. Pues mira, si primero hablamos de los creacionales, está todo relacionado a cómo vamos a crear los objetos, la creación de los objetos, y luego hablamos de los estructurales. Se va a basar en analizar toda la estructura de objetos y clases, o sea, las interfaces, las clases, cómo van a estar relacionadas estas, todo ese tema.
Bien, a eso me refiero con estructurales. Ahora, cuando hablamos de comportamiento, aquí, como lo dice su propio nombre, cambia demasiado, porque se va a encargar de una comunicación efectiva y la asignación de responsabilidad entre objetos. Bien, entonces, a lo que me refiero es con esto, es que se ocupan de cómo los objetos de este sistema, de algún sistema, se van a poder comunicar entre sí. ¿Bien? Y que estos logren ciertos comportamientos. O sea, cómo este objeto de acá se va a poder comunicar con este objeto de acá y van a poder lograr hacer tal cosa. Aquí ya no estamos hablando de una estructura, ¿verdad? Porque no estamos diseñando clases, interfaces, ni estamos viendo cómo se relacionan estas. Ni tampoco de creacionales, porque no estamos creando nada, no estamos haciendo ninguna instancia. Estamos centrándonos en el comportamiento, en cómo se comportan, cómo van a ser las acciones de estas. Entonces, cuando hablamos de patrones de comportamiento, nuevamente, se utiliza básicamente para manejar la interacción entre los objetos y la asignación de responsabilidades. Bien, mira, cuando digo asignación de responsabilidades, por ejemplo, o mejor comunicación efectiva. Cuando digo comunicación efectiva, me refiero a que los patrones de comportamiento se van a ocupar de decir cómo estos objetos en un sistema se van a poder comunicar entre sí, para que puedan lograr ciertos comportamientos o ciertas funcionalidades. ¿Bien? Cuando digo asignación de responsabilidades, me refiero a que los patrones de comportamiento también se ocupan, digamos, de distribuir responsabilidades entre los objetos de un sistema. ¿Verdad? O sea, esto significa que, ya mira, este objeto se va a encargar de hacer tal cosa. Digamos, este objeto de acá, ya mira, se va a encargar de trabajar con todo lo que es el tema de usuarios. Este otro objeto se va a encargar de trabajar con todo lo que es el tema de productos. Y de esa manera. Vamos a ver algunos ejemplos en los próximos videos, pero en este video estamos centrándonos en la teoría. Bien, y hasta aquí este video. En este video hemos visto básicamente qué es un patrón de diseño y cómo se clasifican estos mismos. Nos vemos en la siguiente clase del curso, en la cual vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes y son los principios SOLID. Bien, no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.